El cuerpo del rey se había convertido en una prisión de agua. Para el cuarto día su carne se estiraba tan apretada a través de miembros hinchados que los médicos temían que la piel pudiera abrirse por sí sola. Eventualmente lo cortarían, pero no para salvarlo. Para entonces ya se estaba ahogando desde adentro, y los hombres que juraron sanarlo se habían convertido en sus verdugos. Antes de ir más lejos, necesito saber algo. Deja un comentario ahora mismo y dime desde dónde estás viendo esto y qué hora es allí. Tengo genuina curiosidad de cuán lejos llega esta historia. Me ayuda a entender quién está escuchando estos rincones oscuros de la historia conmigo. Esta es la historia de cómo murió un monarca, no rápidamente, no misericordiosamente, sino metódicamente, desmantelado durante 96 horas por las mismas manos destinadas a preservarlo. Drenaron su sangre hasta que sus venas colapsaron. Quemaron su piel con químicos cáusticos. Vaciaron sus intestinos hasta que nada quedó. Envenenaron sus órganos con compuestos raspados de minerales, cadáveres y entrañas de animales. Y cuando se disculpó por tardar demasiado en morir, sus riñones ya habían dejado de funcionar. Su cerebro se estaba ahogando en su propio fluido y su corazón estaba latiendo contra una cavidad torácica llenándose de agua. La historia lo llamaría el monarca alegre, pero no había nada alegre sobre la forma en que dejó este mundo. Él era el rey restaurado, el hijo del ejecutado, Carlos I, el príncipe que había visto la cabeza de su padre rodar en una mañana de enero, que había pasado años en el exilio comiendo pan prestado y durmiendo en camas prestadas, que había regresado al trono de Inglaterra en 1660, no a través de la conquista, sino a través del agotamiento. La nación se había cansado de la severidad puritana, de la gobernanza sin alegría, de una república que se sentía más como un funeral largo. Querían el placer de vuelta, querían color, querían un rey que riera, y reír lo hizo. Su corte se convirtió en un teatro de exceso. Música, amantes, juego, teatro. Perros por todas partes, Spaniel siguiéndolo a través de corredores del palacio. Caminaba durante horas a través de los parques reales, de zancadas largas e inquieto. Un rey que no podía quedarse quieto. Bebía sin restricción, comía sin cuidado y se movía a través de sus días con la energía de un hombre que creía que su cuerpo simplemente seguiría el ritmo de sus apetitos. Durante décadas lo hizo. Su estructura parecía construida para la resistencia. Alto, fuerte, capaz de caminar más que hombres más jóvenes y durarlos más en la mesa de vino. El dolor era trivial, la incomodidad era ruido de fondo. Proyectaba vitalidad porque se sentía vital, pero bajo esa superficie algo se estaba descomponiendo, lentamente, silenciosamente, con la paciencia de la decadencia. La gota comenzó en sus 40, ataques agudos y repentinos que convertían sus pies en masas de tejido inflamado. Las articulaciones se hinchaban de la noche a la mañana, la piel se estiraba roja y caliente. No podía caminar durante los peores episodios, no podía soportar peso, no podía tolerar ni siquiera el toque más ligero de una sábana contra sus dedos del pie. Sus doctores lo llamaban una enfermedad de caballeros, una marca de estatus. Demasiada comida rica, demasiado vino, demasiado de todo lo bueno. Le dijeron que descansara cuando se inflamara. Le dieron cataplasmas refrescantes y tragos amargos. Le aseguraron que era temporal. Lo que no entendían era que la gota no solo estaba atacando sus articulaciones, estaba librando una guerra silenciosa dentro de todo su sistema metabólico. Cada ataque dejaba daño atrás. Sus riñones, responsables de filtrar desechos de su sangre, estaban recibiendo golpes de los que no podían recuperarse completamente. Año tras año el daño se acumulaba, invisible, progresivo, fatal. Para sus mediados de 50, las advertencias se estaban volviendo más difíciles de ignorar. Sus piernas se hinchaban entre ataques de gota ahora, no solo durante ellos. La hinchazón ya no desaparecía completamente. Su espalda baja dolía con una persistencia profunda y rechinante. La fatiga llegaba sin advertencia, arrastrándolo hacia abajo incluso en días cuando no había hecho nada para merecerla. Su orina cambió. Cuando sus médicos se molestaban en mirar, era más oscura de lo que debería haber sido, más espesa, menos frecuente. Veían desequilibrio, veían humores fuera de alineación.
Prescribían más sangría, más purgas, más descanso. No veían riñones fallando. Enero de 1685 llegó frío y gris. El rey se movía más lentamente ahora. Dormía mal, despertando sin descanso. Su apetito, una vez legendario, había disminuido hasta el punto donde los cortesanos lo notaban. Los dolores de cabeza presionaban detrás de sus ojos con frecuencia creciente, un golpeteo sordo que lo hacía irritable y retraído. El primer día de febrero se quedó adentro. Se quejó de una pequeña herida en su pierna, una úlcera que se negaba a sanar apropiadamente. No parecía importante. Hombres con gota desarrollaban úlceras, mala circulación, inflamación crónica. Nada alarmante. Nadie entendía que esta diminuta herida visible era meramente la expresión superficial de daño interno catastrófico. El cuerpo ya estaba fallando. Simplemente no había colapsado todavía. Ese colapso llegó a la mañana siguiente. 2 de febrero, lunes, el rey se levantó de su cama luciendo como la muerte ya. Un sirviente describiría más tarde su rostro como pálido de cadáver, drenado de cada gota de color. Se movía como un hombre caminando a través de agua profunda, lento, inestable, mal. Entonces su cuerpo se convulsionó. Intentó hablar y no pudo. Sus músculos se bloquearon rígidos. Sus ojos giraron hacia atrás, desenfocados y salvajes. Cayó hacia atrás con un sonido que los testigos describirían en sus cartas, privadas como el chillido más terrible que habían escuchado jamás. Resonó a través del palacio de Whitehall, un sonido que congeló guardias a mitad de paso y envió cortesanos corriendo. Su cuerpo golpeó el suelo convulsionando. Esto no era un desmayo, esto era catástrofe neurológica. Sus miembros se sacudían sin control. Su mandíbula apretada tan fuerte que los dientes se agrietaron. Espuma apareció en las comisuras de su boca. Estaba inconsciente antes de que lo pusieran en la cama, y cuando sus ojos finalmente se abrieron, estaban vacíos. Presente pero ausente, mirando nada. Los médicos llegaron como un enjambre, urgente, pánico, doctores reales, médicos de la corte, especialistas convocados de todo Londres. Se apiñaron en la recámara trayendo con ellos el arsenal, completo de medicina del siglo XVII, y ese arsenal lo destruiría. Comenzaron con sangre, 16 onzas extraídas inmediatamente de su brazo, oscura y espesa, fluyendo en tazones junto a la cama. Cuando la conciencia no regresó, tomaron más. Vasos de ventosas fueron aplicados a sus hombros y espalda, calentados para crear succión que jalaba sangre a la superficie. Cuando eso no fue suficiente, lo cortaron. Escarificación, pequeños cortes deliberados a través de los sitios de ventosas para alentar más sangrado. Su cuerpo ya estaba luchando. Ahora estaban drenando la poca reserva que le quedaba. Luego vinieron las purgas, eméticos forzados por su garganta para inducir vómito. Se retorcía violentamente una y otra vez, expulsando bilis y comida sin digerir y eventualmente solo fluido ácido delgado. Su garganta quedó cruda. Sus músculos abdominales se acalambraron por el esfuerzo. Luego los enemas, repetidos, agresivos, implacables, vaciaron sus intestinos completamente, luego los vaciaron de nuevo. El objetivo era expulsar humores corruptos, limpiar el sistema, expulsar la enfermedad a través de la evacuación. Lo que realmente estaban haciendo era deshidratarlo catastróficamente mientras sus riñones ya estaban fallando. Los tratamientos se multiplicaron. Agentes ampollantes fueron pintados a través de su piel, levantando quemaduras químicas dolorosas destinadas a sacar la enfermedad hacia afuera. Las ampollas lloraban fluido claro, agregando a las pérdidas que su cuerpo no podía permitirse. Más compuestos fueron preparados. El éboro blanco, capaz de interrumpir el ritmo cardíaco. Lirio de los valles, igualmente peligroso. Eméticos antimoniales que inducían más vómito. Raíz de brionia. Preparaciones conteniendo perlas en polvo. Piedras bezoar raspadas de sistemas digestivos de animales y material procesado de intestinos de cabra. Sí, intestinos de cabra. Molidos, procesados y administrados como medicina, porque la tradición afirmaba que neutralizaba venenos. Para el final de ese primer día, el rey estaba profundamente debilitado. El volumen de sangre estaba bajo. Los electrolitos estaban agotados. Sus riñones, ya comprometidos por años de daño, ahora estaban siendo privados de la presión de fluido que necesitaban para funcionar en absoluto. La producción de orina cayó.
Lo poco que aparecía era oscuro y concentrado. La hinchazón aumentó en sus extremidades. Su respiración se volvió laboriosa, desigual, mientras fluido comenzaba a acumularse en espacios que no debería alcanzar. Los médicos vieron deterioro y concluyeron que no habían hecho suficiente. La enfermedad todavía estaba allí. Necesitaban empujar más fuerte, así que lo hicieron. El martes trajo otra convulsión, más corta esta vez, pero más ominosa. Su cuerpo se sacudió con menos violencia, pero más futilidad, como una máquina quedándose sin energía. Cuando terminó, apenas recuperó la conciencia. Más sangre fue extraída, más ventosas, más escarificación. La piel en su espalda era un paisaje de quemaduras y cortes ahora, oscurecida y llorando. Más eméticos, más enemas. Sus intestinos estaban vacíos, pero lo purgaron de todos modos, produciendo solo calambres y agotamiento. Nuevos compuestos entraron en la rotación. Espíritu de cráneo humano. Sí, material derivado de restos humanos, molido en polvo y disuelto en líquido, administrado específicamente para calmar convulsiones. Su poder no residía en la química, sino en la creencia antigua de que el hueso humano portaba propiedades restaurativas. No hizo nada excepto agregar un insulto más a un cuerpo ya ahogándose en ellos. Para el miércoles, el rostro del rey había perdido definición. Sus rasgos se estaban suavizando, difuminando bajo edema acumulado. Sus manos estaban hinchadas en masas sin forma, dedos rígidos y pálidos. Sus piernas se habían convertido en columnas rígidas de fluido retenido. La úlcera anterior ahora invisible bajo hinchazón generalizada. Su orina casi se había detenido. Cuando aparecía en absoluto, era espesa, oscura, mínima, una señal clara de fallo renal para ojos modernos. Para sus médicos, solo otro síntoma que requería corrección. La hinchazón no era solo externa. Dentro de su cráneo, la presión estaba construyéndose. Productos de desecho que sus riñones ya no podían filtrar estaban circulando libremente en su torrente sanguíneo, cruzando al tejido de su cerebro, interrumpiendo la función neural y causando que el cerebro mismo se hinchara. Pero el cerebro no tiene a dónde expandirse. El cráneo es un contenedor rígido. A medida que el edema cerebral empeoraba, la presión aumentaba. Los vasos sanguíneos fueron comprimidos. El tejido cerebral fue exprimido. Los ventrículos, normalmente conteniendo una pequeña cantidad de fluido cerebroespinal, comenzaron a distenderse con líquido acumulado. Tarde el miércoles, otra convulsión. Su cuerpo se puso rígido con fuerza terrible, la cama temblando debajo de él. Los asistentes lo sostuvieron mientras los médicos gritaban instrucciones contradictorias. Más remedios siguieron. Tinturas sagradas, compuestos de tártaro, mezclas amoniacales, cada 6 horas, luego más frecuentemente. El objetivo ya no era recuperación, era reacción. Cualquier respuesta, incluso dolor gritando, era interpretada como progreso. El jueves trajo noticias de fiebre en otra parte de Londres. Los médicos, convencidos de que esto podría estar conectado, agregaron corteza peruana al régimen. Administrada cada 4 horas, era una de las pocas sustancias que usaron que realmente contenía un compuesto médicamente activo, quinina, pero llegó demasiado tarde y fue enterrada bajo capas de sinsentido venenoso. Esa tarde, durante un breve momento de claridad, el rey habló. Su voz emergió delgada y tensa. Les dijo a sus médicos que había sufrido muchísimo, más de lo que posiblemente podrían imaginar. Fue un momento de lucidez devastadora. Un hombre moribundo tratando de comunicar las profundidades de su agonía a las personas causándola. Respondieron intensificando el tratamiento. Más sangría, más ampollas, más tragos forzados más allá de labios que apenas podían tragar. Su conciencia flotaba dentro y fuera, regresando solo para breves destellos de confusión y dolor. Su respiración había cambiado. Los intervalos entre respiraciones se estaban estirando más largos. Cada inhalación requería esfuerzo visible, su pecho elevándose, músculos del cuello esforzándose. Un traqueteo húmedo se había desarrollado, fluido en los pulmones, haciendo cada respiración audible y laboriosa. Su piel se enfrió, de coloración moteada se esparció a través de sus extremidades, dedos de manos y pies, volviéndose oscuros mientras la circulación fallaba. Para la mañana del viernes, 6 de febrero,
Casi no quedaba nada del hombre que había caminado a través de parques y reído fuertemente y sobrepasado a cortesanos más jóvenes. Lo que quedaba era un caparazón hinchado, apenas consciente, respirando en jadeos irregulares, atrapado en un cuerpo que se había convertido en su propia cámara de tortura. Una ronda final de sangría fue ordenada. 12 onzas más extraídas de venas que apenas respondían. No porque alguien creyera que ayudaría, sino porque parar requeriría admitir que todo lo que habían hecho había sido peor que inútil. La luz del amanecer se filtró a través de las ventanas de la cámara. Los ojos del rey se abrieron brevemente. El reconocimiento parpadeó débilmente mientras miraba hacia rostros familiares reunidos cerca de la cama. Sus labios se movieron. Cuando el sonido emergió, era apenas audible. Poco después, su respiración se volvió agudamente angustiada. Las pausas entre inhalaciones se alargaron en silencios aterradores. Su pecho se elevó desigualmente, músculos luchando por atraer aire a pulmones que eran más fluido que aire ahora. Su pulso se debilitó, revoloteando erráticamente antes de volverse imposible de localizar. Para última hora de la mañana, la conciencia se había ido completamente. Justo antes del mediodía su respiración se detuvo. El monarca alegre murió el 6 de febrero de 1685, no pacíficamente, no solo de enfermedad, sino metódicamente destruido por medicina que confundió violencia con sanación. Dentro de horas, el examen post-mortem comenzó. Sir Charles Scarborough supervisó, y lo que encontró fue condenatorio. El cerebro estaba grotescamente hinchado. Los vasos que cubrían su superficie estaban ingurgitados mucho más, allá de los límites normales, oscuros y distendidos. Cuando el cráneo fue abierto, fluido cerebroespinal se derramó en cantidades que sorprendieron incluso a médicos experimentados. Los ventrículos estaban masivamente dilatados, estirados por presión que no tenía a dónde escapar. Esto era edema cerebral, hinchazón cerebral causada por toxinas acumuladas y fluido retenido. Los pulmones estaban pesados, ingurgitados con sangre, adhiriéndose anormalmente a la pared torácica. El corazón estaba agrandado, sobretrabajado por años de tensión. El hígado mostraba congestión. El vaso estaba similarmente afectado. Y aunque no tenían el lenguaje para ello, los riñones contaban la historia más clara. Año de gota los habían destruido progresivamente. La enfermedad final los había empujado al fallo agudo. Sin riñones funcionando, productos de desecho se habían acumulado en la sangre. Toxinas habían cruzado al cerebro. El fluido se había redistribuido anormalmente, incapaz de ser procesado y expulsado. Los tratamientos agresivos habían acelerado todo. El sangrado había reducido el volumen de sangre y la entrega de oxígeno. La deshidratación por purgar y vomitar había hecho la función renal imposible. El cuerpo había tratado de compensar reteniendo cada gota de fluido que podía, causando edema masivo. Pero la compensación sin función renal no es supervivencia, es solo ahogamiento más lento. Los médicos habían visto un rey enfermo y hecho todo lo que sabían, y todo lo que sabían era catastróficamente incorrecto. Públicamente, la historia sería sanitizada. El rey murió después de una enfermedad repentina. Oraciones fueron ofrecidas. La sucesión procedió. Privadamente, aquellos que entendían anatomía sabían mejor. El cuerpo había contado una historia coherente. Enfermedad crónica, crisis aguda. Intervención médica que transformó daño salvable en destrucción sistemática. Años más tarde, críticos acusarían a médicos reales de desangrar reyes hasta la muerte, de estar demasiado borrachos o arrogantes para parar. No estaban completamente equivocados, pero la verdad era más oscura. Estos hombres no eran incompetentes dentro de su marco. Estaban operando exactamente de acuerdo a la teoría médica de su tiempo. Esa teoría fue construida sobre malentendidos fundamentales de cómo los cuerpos realmente funcionan. Creían que la enfermedad era desequilibrio. Creían que la solución era remoción. Creían que la acción era siempre mejor que la restricción. Estaban equivocados en cada cuenta. El legado es incómodo. El poder no protege la biología. La riqueza no puede anular la fisiología. Y la medicina, cuando es impulsada por urgencia en lugar de entendimiento, se convierte en su propia forma de violencia. El monarca alegre, recordado por vitalidad y exceso,
Murió como una masa hinchada de fluido retenido y órganos fallando, reducido a una historia de advertencia médica por las mismas personas que juraron preservarlo. Sus palabras finales fueron una disculpa por morir demasiado lentamente, como si su sufrimiento fuera una inconveniencia que estaba infligiendo en sus médicos, como si los hombres desmantelándolo pieza por pieza fueran las víctimas reales. Así es como mueren los reyes cuando la medicina confunde movimiento con significado, cuando el tratamiento se convierte en actuación, cuando el miedo de no hacer nada se vuelve más poderoso que la sabiduría de parar. La muerte de Carlos II no fue asesinato, no fue conspiración, ni siquiera fue negligencia maliciosa, fue algo más perturbador. Fue cuidado sincero, agresivo, implacable aplicado sin entendimiento. Y el entendimiento hace toda la diferencia. El cuerpo responde solo a la biología. No importa cuán fuertemente hable la autoridad, no importa cuán urgentemente actúen los médicos, los riñones todavía necesitan flujo sanguíneo, el cerebro todavía necesita oxígeno, el corazón todavía necesita circulación. Quita esos a través de sangrado, deshidratación y envenenamiento. Incluso un rey se ahogará. Esa es la lección escrita en tejido hinchado y fluido acumulado. Esa es la verdad tallada en un cerebro que no tenía a dónde más expandirse. La medicina puede matar con las mejores intenciones. La urgencia puede asesinar mientras trata de salvar. Y a veces la cosa más peligrosa en la habitación no es la enfermedad, es la cura. Así que déjame preguntarte esto, y genuinamente quiero saber tus pensamientos. Si fueras uno de esos médicos, rodeado por cortesanos en pánico, con un rey moribundo frente a ti y siglos de tradición médica demandando que hagas algo, cualquier cosa, ¿qué habrías hecho diferente? ¿Podrías haber parado? ¿Habrías tenido el coraje de decir que no hacer nada podría ¿Haber sido mejor que hacer todo? Deja tu respuesta honesta en los comentarios. ¿Lo habrías desangrado? ¿Te habrías alejado? ¿Habrías tenido la sabiduría de reconocer que a veces sanar significa tener la restricción de no actuar? Y si esta historia te hizo pensar diferente sobre medicina, sobre poder, sobre los límites del cuerpo, presiona ese botón de suscripción. Porque hay más historias como esta, más momentos donde la historia tomó un giro oscuro y dejó lecciones que todavía no hemos aprendido completamente. Más historias de advertencia escritas en carne y fracaso. Volveré pronto con otro capítulo de Las Sombras. Hasta entonces, recuerda, el cuerpo siempre dice la verdad. Solo tenemos que estar dispuestos a escuchar.